Dicen que en la mansión del señor Herrera hubo un tiempo en que el silencio de un bebé valía más que todos sus millones. No es una historia de herencias ni de negocios, sino de una cámara encendida a escondidas y de una verdad que nadie quiso ver al principio. Los que trabajaron allí todavía recuerdan aquella noche en que el dueño, cansado de desconfiar de todos, decidió vigilar cada rincón de su propia casa. En las pantallas esperaba encontrar traiciones, descuidos, quizá alguna mentira más que confirmar su idea de que no podía confiar en nadie. Lo que nunca imaginó fue que esas imágenes le iban a mostrar algo mucho más incómodo. ¿Quién era en realidad el único que estaba cuidando de su hijo? Porque a veces la verdad no aparece en un documento ni en un contrato, sino en un gesto sencillo que se repite cuando nadie está mirando. Y fue justamente una mujer de uniforme sencillo, manos gastadas y mirada cansada, la que terminó quedando grabada en todas esas horas de video. Esta es la historia de cómo un millonario vio, por primera vez, lo que el dinero no estaba comprando dentro de su propia mansión. Antes de continuar, si te conmueven los relatos donde el dinero y el poder se cruzan con la humildad, te invito con cariño a suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias que nos recuerdan que todos, ricos o pobres, tenemos un corazón que puede cambiar. El dueño de la mansión se llamaba Alejandro Herrera, un empresario acostumbrado a que todo respondiera a un plan, a un contrato o a un correo a medianoche. Había levantado su fortuna tomando decisiones frías, calculadas, alejando de su vida cualquier cosa que no pudiera controlar. Pero desde que nació su hijo Nicolás, prematuro y con complicaciones respiratorias, descubrió que había algo que no obedecía ni a su dinero ni a su agenda. El bebé lloraba de noche, de día, en medio de reuniones y llamadas importantes, como si ese llanto atravesara paredes, pisos de mármol y puertas blindadas. Los médicos habían dicho que era normal, que los bebés enfermos suelen estar más irritables, más sensibles, que necesitaría paciencia y contacto. Alejandro escuchó la palabra paciencia, como si fuera una crítica velada, porque paciencia era justamente lo que menos le quedaba. Desde la muerte de su esposa en el parto, se había quedado solo con el niño y con una mansión llena de empleados a los que miraba con distancia y desconfianza. En su mente, él pagaba para que todo funcionara, para que nada se saliera de control, y si el bebé seguía llorando, alguien no estaba haciendo bien su trabajo. Lo que no se atrevía a admitir era que le aterraba acercarse a la cuna y no saber qué hacer con ese cuerpecito frágil que respiraba a duras penas. En esa casa grande, donde el eco de los pasos sonaba más fuerte que las risas, el personal cambiaba con frecuencia. Niñeras tituladas, enfermeras recomendadas por clínicas de renombre y cuidadoras con años de experiencia iban y venían por los pasillos. Al principio, Alejandro aceptaba cada currículum como si estuviera contratando a un proveedor más para su empresa, pero pronto se cansaba. Las despedía con la misma frialdad con la que rescindía un contrato, acusándolas de no saber calmar al niño, de ser distraídas o poco profesionales. Los empleados murmuraban en la cocina que el problema no eran las cuidadoras, sino el dolor que había quedado flotando en la casa desde que la madre murió. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta frente a él, porque bastaba una mirada dura de Alejandro para recordarles quién pagaba cada plato de comida. Entre todos ellos, había una mujer que llevaba más tiempo que los demás, casi invisible entre delantales y cubos de limpieza. Se llamaba Rosa, y oficialmente era solo la encargada de la limpieza de las habitaciones del ala privada. Sin embargo, con el tiempo, ella se había convertido en algo más para el pequeño Nicolás, aunque nadie lo hubiese reconocido todavía. Rosa tenía poco más de 40 años, manos marcadas por años de trabajo y una vida lejos de cualquier lujo. Venía de un barrio donde las casas se sostenían con esfuerzo, y las madres aprendían a calmar a sus hijos antes que a entender sus propias tristezas. Había criado sola a 2 hijas, que ahora trabajaban y estudiaban, y quizá por eso, al ver al bebé millonario tan pequeño y solo, algo en su pecho se apretaba. No era su tarea cargarlo ni cantarle, pero cada vez que entraba a limpiar la habitación, el llanto de Nicolás le cambiaba el ritmo a todo. Ella hablaba bajito mientras acomodaba las sábanas, como si el niño pudiera entenderla, contándole cosas simples, que afuera hacía sol, que el viento movía los árboles del jardín,
que en la cocina olía a pan recién horneado. El bebé no sabía de pan ni de árboles, pero reconocía el tono de esa voz que no ordenaba ni exigía nada, solo acompañaba. A veces, cuando la niñera de turno estaba agotada, terminaba permitiendo que Rosa lo cargara unos minutos, casi como un favor personal. Y ahí, en esos minutos robados a la rutina, se producía algo que dejó a más de una cuidadora con un nudo en la garganta. Nicolás dejaba de llorar, apoyaba la cabeza en el hombro de Rosa y respiraba más despacio, como si encontrara por fin una orilla donde descansar. Fue una de esas noches largas, de esas en las que el reloj marcaba las 3 de la mañana y la mansión parecía un barco a oscuras, cuando la escena se repitió por primera vez frente a más testigos. El niño llevaba horas inquieto. La enfermera ya no sabía qué postura probar y Alejandro, desde su despacho, escuchaba el llanto filtrarse por las paredes. Había intentado concentrarse en unos informes, pero cada grito agudo de su hijo le atravesaba algo que él se empeñaba en llamar estrés. En realidad, era miedo, culpa, rabia, todo mezclado, pero Alejandro no se permitía ponerle nombre a ninguna de esas cosas. Cuando el llanto subió de tono, salió al pasillo con el ceño fruncido, listo para llamar la atención a quien hiciera falta. Al acercarse a la habitación, vio a la enfermera pedirle a Rosa, casi desesperada, que entrara un momento mientras ella iba a buscar otra medicación. Rosa dudó, porque sabía que ese no era su lugar, pero el llanto era tan desgarrador que sus pies se movieron solos hacia la cuna. Alejandro se quedó en la puerta, medio escondido, observando cómo ella se inclinaba, apoyaba una mano firme y cálida sobre el pecho del bebé y comenzaba a susurrar. En menos de un minuto, el llanto se transformó en un gemido suave y luego en un silencio lleno de respiraciones pequeñas y acompasadas. Alejandro sintió algo parecido a alivio, pero también una punzada de incomodidad que él transformó enseguida en enojo. No le gustaba la sensación de que una empleada de limpieza, sin estudios médicos ni títulos, supiera hacer algo con su hijo que ni los especialistas lograban. En su cabeza, ese equilibrio de fuerzas no tenía sentido. Él era el patrón, el que decidía horarios y salarios, el que controlaba cada centímetro de la mansión. Ver al bebé calmarse en brazos de Rosa lo colocaba, de algún modo, en un lugar vulnerable, como si dependiera de alguien a quien nunca había prestado verdadera atención. Cuando la enfermera regresó, sorprendida de encontrar al niño dormido, Rosa se retiró en silencio, con la mirada baja, como pidiendo disculpas por haber sido útil. Alejandro regresó a su despacho, pero no pudo concentrarse en nada más esa noche. La imagen del pequeño pecho subiendo y bajando tranquilo en brazos humildes lo perseguía. En lugar de agradecer, empezó a dar vueltas a pensamientos oscuros. ¿Y si las cuidadoras estaban apoyando demasiado en Rosa? ¿Y si había descuidos cuando él no estaba mirando? Con cada duda, alimentó una desconfianza que ya llevaba años creciendo en él, desde mucho antes de que Nicolás naciera. Un hombre como él, acostumbrado a revisar balances línea por línea, no soportaba la idea de que en su propia casa hubiera algo importante que se le estuviera escapando. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café que se enfriaba más rápido que sus decisiones, Alejandro llamó al jefe de seguridad. Le preguntó con voz seca cuántas cámaras había dentro de la propiedad, dónde estaban ubicadas y cuánto tiempo se guardaban las grabaciones. El hombre, sorprendido, respondió que solo vigilaban el perímetro, los accesos principales y el garaje, como en cualquier residencia de alto perfil. Alejandro frunció el ceño. Eso servía para evitar robos, pero no para saber qué pasaba realmente en los pasillos, en la habitación del niño, en las noches largas en las que él, por cansancio o cobardía, no entraba. Ordenó, sin levantar la voz pero sin dejar margen de duda, que instalaran cámaras discretas en los puntos clave del interior. La sala de juegos vacía, la cocina nocturna, el pasillo del ala privada y, sobre todo, la habitación de Nicolás. Pidió que todo se hiciera con rapidez y confidencialidad, que solo un número mínimo de técnicos tuviera acceso al sistema y que las grabaciones se almacenaran durante semanas. El jefe de seguridad intentó sugerir que quizá había otras formas de supervisar al personal, pero Alejandro lo interrumpió. Para él, las imágenes eran pruebas, datos, algo que podía revisar una y otra vez hasta encontrar errores. Pensó que, si había negligencia, la vería claramente en esas pantallas, como se ve un número rojo en un informe contable.
Cuando comenzaron a aparecer pequeños puntos negros en las esquinas de los techos, los empleados se miraron entre sí con incomodidad contenida. Nadie dijo nada abiertamente, porque sabían que en esa casa las decisiones bajaban de arriba y solo quedaba adaptarse o irse. Rosa notó una cámara nueva en la esquina superior de la habitación del bebé, justo encima de la puerta, apuntando hacia la cuna. Se quedó un segundo más de lo habitual mirando ese lente oscuro, preguntándose si ahora también iban a vigilar la forma en que ella sacudía las almohadas o doblaba las mantas. No tenía nada que ocultar, pero sentía una mezcla rara de vergüenza y vulnerabilidad al pensar que alguien podía estar observando cada uno de sus gestos. Se prometió a sí misma mantener la distancia justa, no cargarlo si no se lo pedían, no ir más allá de lo que su contrato decía. Sin embargo, el llanto de Nicolás no entendía de cámaras ni de reglas internas, y ese mismo día volvió a llenarlo todo. Las cuidadoras corrían, la enfermera revisaba nebulizaciones y horarios de medicación, y el pequeño, rojo de esfuerzo, agitaba manos y piernas como si buscara algo o a alguien. Rosa escuchó desde el pasillo y sintió que el corazón le golpeaba el pecho al ritmo de esos gritos que ya conocía demasiado bien. Entró con paso rápido pero contenido, pidiendo permiso casi en susurros, mientras la niñera le entregaba al niño por pura desesperación, sin pensar en la cámara que todo lo veía. El llanto era tan agudo que hacía vibrar el aire, y Nicolás tenía los ojos llenos de lágrimas, el cuerpo tenso como un puño. Rosa lo sostuvo con firmeza, no como quien sostiene un objeto frágil por miedo a romperlo, sino como quien carga algo valioso que conoce bien. Lo apoyó contra su pecho, le acarició la espalda con movimientos lentos y repetidos, y empezó a hablarle de nuevo de cosas que no importaban a nadie más. Del perro del vecino que ladraba siempre a la misma hora, del olor a jabón recién usado en las sábanas, de la canción que su madre le cantaba de niña. Poco a poco, el llanto bajó de intensidad, se transformó en quejidos intermitentes y luego en suspiros largos que terminaban en un silencio húmedo, lleno de lágrimas secándose en la piel. La cámara registró cada segundo de esa escena, las manos ásperas de Rosa sosteniendo al bebé, la expresión de alivio en el rostro de la niñera, el temblor apenas visible en la barbilla del niño antes de relajarse. Mientras tanto, al otro lado de la casa, Alejandro recibía la notificación de que el nuevo sistema estaba funcionando y que ya podía acceder en tiempo real a las imágenes desde su despacho. Esa noche, cuando la mansión volvió a quedarse en penumbras, se sentó frente a las pantallas con una mezcla de curiosidad y sospecha, sin imaginar que lo que iba a ver no solo lo enfurecería, sino que también lo confrontaría con la verdad de quién estaba realmente cuidando de su hijo. Alejandro empezó revisando las grabaciones con la misma frialdad con la que leía un informe financiero, adelantando con el cursor, deteniéndose en escenas sueltas. Vio a la enfermera bostezando en el pasillo a las 2 de la mañana, a la niñera enviando mensajes en su celular cuando creía que nadie la veía, a un cocinero tomando un trozo de pastel a escondidas. Nada de eso lo sorprendió demasiado. Para él, eran ejemplos de la mediocridad humana que siempre decía despreciar. Pero cuando abrió el archivo de la habitación de Nicolás, la imagen fue distinta. Allí estaba su hijo, rojo de llanto, pataleando en la cuna, mientras la niñera intentaba 1000 posturas sin éxito. En la esquina del cuadro, vio entrar a Rosa, con el uniforme algo gastado, el cabello recogido con una liga sencilla. La observó acercarse sin dudar, como alguien que ya conoce el terreno que pisa. Vio cómo tomaba al bebé, cómo su cuerpo entero cambiaba de tensión a calma, y cómo el llanto disminuía casi en tiempo real. Se quedó inmóvil mirando la pantalla, con la respiración contenida, como si por un momento olvidara que él mismo estaba del otro lado de esa historia. Volvió a reproducir ese mismo fragmento al menos 3 veces, como si quisiera encontrar algo oculto entre los movimientos de Rosa. Buscó signos de descuido, de manipulación, de algo que pudiera justificar su desconfianza permanente. Pero lo único que encontraba era una forma de sostener al niño que parecía nacida de la costumbre y del cariño, no de la obligación. La manera en que ella lo miraba no tenía nada de servil ni de calculadora. Era la mirada de alguien que ha cuidado a muchos, pero que se involucra con cada uno como si fuera único. Nicolás, en sus brazos, movía una mano hacia el delantal de Rosa, agarrando un pliegue de tela con esos dedos mínimos que buscan anclas. Alejandro agrandó la imagen,
fijándose en ese gesto, en esa forma de sujetarse a ella como quien se aferra a algo conocido. Sintió una incomodidad extraña, como si estuviera espiando una intimidad que en realidad le pertenecía a él, pero de la que había sido excluido por su propia distancia. Cerró la grabación de golpe, con un clic más brusco de lo necesario, como si así pudiera ahogar la sensación de haber sido desplazado por alguien que ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena. Al día siguiente, la tensión en la mansión era casi invisible, pero se notaba en los silencios. Alejandro bajó más temprano que de costumbre al comedor, con ojeras marcadas y el gesto duro. Los empleados se movían con la discreción de siempre, pero percibían en el aire algo denso, como antes de una tormenta. Rosa pasó por la puerta del comedor con un carrito de limpieza, evitando cruzar su mirada con la del patrón. Sentía, sin saber por qué, que algo había cambiado desde la instalación de las cámaras, como si ahora cada paso suyo dejara huellas que alguien revisaría más tarde. Alejandro, en lugar de ignorarla como otras veces, la observó de reojo, midiendo cada detalle, la forma en que empujaba el carrito, la postura algo cansada pero firme, el cuidado con el que no rozaba los muebles caros. No le dijo nada, pero en su mente ya se estaba formando una idea confusa. Que esa mujer sabía demasiado de su casa, de su hijo y quizá hasta de él mismo. Y cuando la vio subir por las escaleras hacia el ala privada, no pudo evitar pensar que, de algún modo, ella estaba atravesando un territorio que él creía exclusivo. Esa tarde, Nicolás tuvo una de sus crisis de llanto más largas. El pediatra había cambiado levemente la medicación y el bebé reaccionó con irritabilidad, agitando brazos y piernas, con la respiración agitada que tanto asustaba a todos. La niñera intentó usar el chupete, cambiarlo de posición, ponerle música suave en un pequeño parlante. Nada funcionaba. El niño parecía desbordado, como si la incomodidad en su cuerpo fuera más grande que su propio tamaño. Alejandro escuchaba desde el despacho con los puños cerrados, resistiéndose a entrar, sintiendo que no sabría qué hacer si se acercaba demasiado. En un impulso, en lugar de caminar hacia la habitación, encendió de nuevo el monitor donde podía ver la cámara del cuarto. La imagen apareció. Nicolás desesperado, la niñera con expresión de derrota, la enfermera revisando la hora para la siguiente dosis. Y unos segundos después, vio de nuevo a Rosa asomarse a la puerta, casi pidiendo permiso con la mirada antes de dar un paso al interior. Lo que ocurrió entonces fue casi una repetición de la escena anterior, pero más nítida ahora que él estaba atento desde el principio. Rosa se acercó, habló unas palabras que el micrófono apenas captó, algo sobre «ya, mi vida, ya pasó, aquí estoy». Tomó al niño con un gesto seguro, acomodó la cabeza en el hueco de su hombro y comenzó a balancearse muy suavemente, casi imperceptible. El llanto bajó un escalón, luego otro, como si alguien estuviera reduciendo el volumen desde dentro del cuerpo del bebé. Alejandro notó un detalle que antes se le había escapado. Cada vez que Nicolás hipaba, ella hacía una pequeña pausa en el movimiento, sincronizando su respiración con la del niño. Era como si lo guiara, sin palabras, a un ritmo más tranquilo, a un lugar donde respirar no doliera tanto. La niñera, al ver que el bebé se calmaba, se retiró discretamente hacia un lado, dejando a Rosa en el centro de la escena sin quererlo. Y Alejandro, que se suponía dueño de esa casa, se sintió por un momento como un invitado que mira desde afuera algo que no controla. Esa noche, la incomodidad se transformó en sospecha. En la mente de Alejandro, acostumbrada a asociar eficacia con intereses ocultos, comenzó a formarse una narrativa injusta. ¿Qué pasaba si Rosa, de alguna forma, estaba generando esas crisis para luego ser la única capaz de calmarlas? La idea era absurda, pero él estaba tan acostumbrado a desconfiar que cualquier explicación enferma parecía más lógica que aceptar una simple entrega humana. Recordó historias de personas que manipulaban situaciones para volverse indispensables y sintió un escalofrío de desconfianza recorrerle la espalda. Quizá pensó, ella estaba yendo más allá de su papel para ganar poder dentro de la casa, para tener un lugar que nadie le había dado. No podía soportar la sensación de deberle algo a una empleada, de tener que agradecerle por algo relacionado con su hijo. Y en lugar de mirar el alivio del bebé como una bendición, lo interpretó como una amenaza a su control. Al día siguiente mandó llamar a Rosa a su despacho, algo que casi nunca hacía con el personal de limpieza. Ella se presentó con el delantal impoluto,
las manos entrelazadas al frente para que no se notara que le temblaban un poco. No sabía por qué la habían citado, pero el tono seco del mayordomo al comunicarle la orden le había hecho imaginar lo peor. Alejandro la observó de arriba a abajo, como si estuviera evaluando un proveedor más, intentando no mostrar la confusión que traía por dentro. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El silencio se llenó con el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared. Por primera vez, Rosa lo vio de cerca no como una figura lejana que pasaba dando órdenes, sino como un hombre cansado, con la piel alrededor de los ojos marcadamente más oscura. Él, por su parte, se dio cuenta de que nunca había preguntado nada personal sobre ella. ¿Cuántos años tenía? Si tenía familia, si le costaba llegar hasta allí todos los días. Esa falta de información lo tranquilizaba y lo inquietaba al mismo tiempo. Era más fácil desconfiar de alguien si uno lo mantenía como una sombra, o también resultaba más difícil entender sus actos. «He estado revisando las cámaras», dijo Alejandro al fin, sin rodeos, con la voz baja pero firme. Rosa bajó un poco más la mirada, como si de pronto entendiera por dónde venía la conversación. Sintió un nudo en la garganta, porque sabía que se veía claramente cómo ella tomaba al niño, cómo lo calmaba sin haber sido oficialmente autorizada para hacerlo. «He visto que usted entra muchas veces a la habitación de mi hijo», continuó él, marcando muchas veces como si fuera una acusación y no un dato. Ella tragó saliva antes de responder, intentando elegir palabras que no sonaran a desafío ni a excusa. «Señor, solo entro cuando lo escucho llorar y las señoritas me piden ayuda», dijo manteniendo el tono suave. «Nunca entro sin permiso». Alejandro apretó la mandíbula, porque la respuesta tenía sentido, pero no calmaba la sensación de pérdida de control que lo estaba carcomiendo. «Lo calma muy rápido», añadió, y en esa frase se mezclaban la admiración, la sospecha y un poco de envidia que él mismo no reconocería jamás. Rosa, que no estaba acostumbrada a ser el centro de atención en ningún lugar, menos aún en un despacho con muebles que costaban más que toda su casa, respiró hondo antes de contestar. «Los bebés sienten cuando uno no les tiene miedo», dijo con honestidad, sin darse cuenta de que esa frase le iba a doler a Alejandro más de lo que imaginaba. Explicó que, al haber criado 2 hijas con enfermedades respiratorias de pequeñas, había aprendido a distinguir tipos de llanto, ritmos en la respiración, señales de que el cuerpo del niño estaba entrando en pánico. Dijo que no hacía nada especial, que solo se quedaba, que no se rendía a los 5 minutos, que no miraba el reloj cada vez que el bebé tardaba en calmarse. Alejandro clavó la mirada en el escritorio para no sentir el golpe directo de esas palabras, porque en el fondo sabía que él sí le tenía miedo a su propio hijo, miedo a agarrarlo, a lastimarlo, a encariñarse demasiado y perderlo como había perdido a su esposa. Durante un segundo quiso preguntarle más, saber cómo había sido criar a 2 niñas sin ayuda, pero se contuvo. No quería abrir una puerta a la humanidad de alguien a quien necesitaba mantener en la categoría de empleada. Y entonces, en lugar de agradecer, buscó refugio en la única forma de defensa que conocía: cuestionar, dudar, marcar distancia. «No quiero que mi casa se convierta en un lugar donde cada uno hace lo que quiere», sentenció, apoyándose en la autoridad que siempre lo había salvado de sentirse vulnerable. Rosa asintió de inmediato, sintiendo que cualquier palabra de más podía empeorar su situación. «Lo entiendo, señor», respondió. «Yo solo no puedo escuchar llorar a un niño así y seguir barriendo como si nada». La frase quedó suspendida en el aire, sencilla y brutal. Alejandro la escuchó como quien recibe un espejo en la cara. Ella no podía seguir barriendo mientras el niño lloraba, y él, en cambio, sí podía seguir firmando contratos mientras su hijo se ahogaba en su propia angustia. Durante un instante pensó en despedirla para recuperar esa sensación de control, para borrar de la casa a la persona que lo confrontaba sin querer con sus miedos. Pero algo, quizá la imagen de Nicolás aferrado al delantal de Rosa, lo frenó en seco. Se limitó a decirle que tuviera cuidado, que respetara los límites de su función, y la dejó ir, aunque por dentro la conversación recién empezaba para él. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte y a apoyar el canal. Tu ayuda para llegar a los 1000 suscriptores hace toda la diferencia y nos permite seguir compartiendo relatos tan humanos como este. Esa noche,
Alejandro volvió a encerrarse en su despacho, pero esta vez no abrió las carpetas de su empresa ni encendió el monitor por costumbre. Se quedó sentado en silencio, mirando la pantalla apagada, sintiendo un peso extraño en el pecho que no sabía dónde colocar. Podía despedir a Rosa en cualquier momento, podía reemplazarla sin esfuerzo, podía contratar al mejor equipo médico del país, pero nada de eso cambiaría el hecho de que su hijo encontraba paz solo en brazos de esa mujer humilde. Le molestaba no tener una explicación lógica que encajara en su mundo de razones claras y estructuras rígidas. Y lo que más le obsesionaba era la idea de que, mientras él evitaba acercarse al bebé por miedo a fallar, Rosa actuaba sin temor, como si hubiera nacido para sostenerlo. Encendió el sistema de cámaras casi sin pensarlo, con el deseo contradictorio de encontrar algo que justificara su desconfianza. Pero lo que vio lo dejó inmóvil. Allí estaba Rosa, entrando solo cuando la niñera se lo pedía, calmando al niño con una paciencia que no parecía ensayada. No había manipulación, no había estrategia, no había descuido, solo había humanidad. Y eso para él era lo más desconcertante de todo. Mientras tanto, en la habitación del bebé, Rosa terminaba de acomodar la manta después de que Nicolás por fin se había quedado dormido. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniosos, como si el simple acto de doblar la tela requiriera un respeto especial. Había aprendido a mover las manos sin hacer ruido, a cerrar la puerta apoyando primero la palma para evitar el chasquido del marco. La enfermera la observaba en silencio desde la silla, con una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio porque el niño estaba tranquilo. Vergüenza porque ella, con toda su formación académica, no lograba ofrecerle esa calma. Rosa no buscaba reconocimiento. De hecho, evitaba cualquier gesto que pareciera protagonista. Solo hacía lo que le nacía, lo que había aprendido en una vida donde los llantos no esperaban horarios. Antes de salir, le acarició el brazo al bebé con la yema de los dedos, un gesto tan simple que casi pasó desapercibido para la cámara. Pero Nicolás reaccionó como si lo sintiera incluso dormido. Hizo ese pequeño movimiento de acercarse, como queriendo seguir su rastro. Y esa imagen quedó grabada, otra vez, en el archivo que Alejandro volvería a revisar minutos después. El insomnio los llevó a reproducir 1 hora completa de grabaciones sin adelantar. Vio a las cuidadoras cambiar turnos, a la enfermera ajustar la medicación, a las luces de la habitación bajar al modo nocturno. Y entre todo eso, vio a su hijo pasar ratos largos inquieto, respirando rápido, moviendo las manos como si buscara algo. En cada momento en que Rosa pasaba frente a la puerta, aunque no entrara, el niño reaccionaba, giraba la cabeza, levantaba ligeramente el torso, como si su cuerpo reconociera una presencia familiar. Alejandro se inclinó hacia la pantalla, perplejo ante ese detalle. Era como si Nicolás supiera que esa mujer, que no era su madre ni su cuidadora asignada, representaba algún tipo de seguridad. Y eso lo golpeó más fuerte que cualquier informe médico. Su hijo, tan pequeño, reconocía a alguien que él mismo no había querido ver. Sintió una punzada de celos, de insuficiencia, de algo que preferiría no haber sentido jamás. Pero lo sintió, y no supo qué hacer con ese sentimiento. A la mañana siguiente, durante el desayuno, la mansión parecía más silenciosa de lo habitual. Los empleados caminaban con cuidado, como si presintieran que el dueño estaba más irritable que de costumbre. Alejandro apenas probó la comida, concentrado en una idea que le daba vueltas desde la madrugada. ¿Y si la dependencia del bebé hacia Rosa era un problema? ¿Y si estaba creando un vínculo que luego sería difícil de romper? Esa posibilidad lo inquietaba profundamente, porque significaba reconocer una verdad amarga. Él no estaba siendo la figura de seguridad que su hijo necesitaba. Pensó incluso en reubicar a Rosa en otra área de la casa para ordenar las cosas, como él solía decir. Pero imaginó a Nicolás llorando sin consuelo, imaginó el vacío de esa ausencia y sintió un nudo en el estómago que no fue capaz de ignorar. Era la primera vez en meses que se preguntaba no qué era conveniente para la rutina, sino qué era correcto para el niño. Y esa pregunta lo dejó mirando el plato como si fuera un terreno desconocido. Al final, no tomó ninguna decisión esa mañana. En el pasillo del ala privada, Rosa caminaba con un balde y un paño, intentando hacer su trabajo como siempre, sin llamar la atención. Había dormido mal después de la conversación del despacho, temiendo que cualquier día la despidieran sin previo aviso. Pero aún así,
Cuando escuchó un leve gemido detrás de la puerta de la habitación del bebé, sus pies se detuvieron por reflejo. Se quedó quieta, dudando. Sabía que el patrón había estado mirando las cámaras y que cualquier acción suya sería observada. La niñera abrió la puerta apenas 1 centímetro, buscando a ver quién pasaba por allí. Sus ojos se encontraron con los de Rosa, y la expresión desesperada de la joven fue suficiente para que la empleada entendiera lo que estaba ocurriendo. Sin preguntar, bajó el balde al suelo y entró. El llanto no era intenso todavía, pero era ese llanto nervioso, afilado, que anunciaba que pronto se iba a descontrolar. Rosa sabía exactamente qué significaba ese sonido. Alejandro, desde su despacho, vio la escena en vivo apenas Rosa cruzó la puerta. Sintió esa incomodidad conocida, esa mezcla de dependencia y rabia que se había vuelto habitual desde que había instalado las cámaras. Pero esta vez algo más lo detuvo. La mirada de Nicolás. El bebé apenas Rosa entró, abrió los ojos un poco más, como si reconociera la silueta, aunque no la viera con claridad. No era un movimiento al azar, era una respuesta. Y eso desarmó a Alejandro por completo, porque no había forma de culpar a nadie por esa reacción. Era instinto, era apego, era necesidad pura. Rosa se inclinó, le ofreció un dedo, y el niño lo agarró con fuerza, como si estuviera pidiendo que no lo dejaran solo. El millonario se llevó una mano a la frente, sintiendo que su mundo, tan ordenado, se estaba llenando de grietas que él ya no podía controlar. La niñera se apartó con discreción, dándole espacio a Rosa para que pudiera calmar al niño. Rosa lo cargó con movimientos lentos, casi rítmicos, como si siguiera una música que solo ella escuchaba. El bebé apoyó la frente en su pecho y dejó escapar un suspiro largo, agotado, confiado. Rosa le habló bajito, palabras cotidianas que no importaban en sí mismas, pero cuyo tono llevaba una ternura que la cámara no podía registrar del todo. Nicolás respondió con pequeños movimientos, esos gestos involuntarios que los bebés hacen cuando encuentran un lugar seguro. Y mientras la escena se desarrollaba, Alejandro sintió algo inesperado. Por primera vez no estaba enojado, estaba triste. Triste por todo lo que se había perdido por mantenerse lejos. Triste porque su hijo estaba encontrando consuelo en alguien que él nunca había aprendido a mirar como persona. Y triste porque, sin querer, había convertido su mansión en un lugar donde las cámaras veían más de lo que él mismo se permitía sentir. Cuando el bebé quedó profundamente dormido, Rosa lo colocó con cuidado en la cuna y le acomodó la mantita sobre las piernas. Luego se quedó unos segundos más observándolo, asegurándose de que su respiración fuera estable. La niñera, que había presenciado todo, le dio una mirada llena de gratitud silenciosa. Rosa sonrió apenas, una sonrisa pequeña, tímida, casi imperceptible, como si aceptarla en voz alta fuera una falta de respeto a la madre ausente del niño. Antes de salir, se acercó un poco más a la cuna y dijo en voz muy baja: «Duerme tranquilo, mi amor, que aquí nadie te va a dejar solo». La cámara captó la frase, pero no el temblor en su voz que revelaba lo mucho que le dolía ver a un bebé tan frágil crecer sin una madre que lo abrazara. Alejandro, al escuchar esas palabras por los parlantes de su monitor, sintió un golpe seco en el pecho. No era un regaño, no era un reclamo, era una promesa que él mismo nunca había pronunciado. Alejandro apagó la pantalla de golpe y se reclinó en la silla, respirando hondo, como si acabara de correr una distancia que no sabía que tenía que recorrer. El silencio de su despacho se hizo más pesado, como si el eco de las palabras de Rosa todavía estuviera buscando un lugar donde acomodarse. Por primera vez, entendió que ninguna cámara, por más moderna que fuera, podía darle la verdad completa. Las imágenes mostraban lo que ocurría, sí, pero no mostraban por qué ocurría, ni lo que cada gesto significaba para un niño que había llegado al mundo perdiendo a su madre antes de poder conocerla. Se dio cuenta de que había pasado meses enfocado en ver errores ajenos sin atreverse a mirar los propios, y aún así no sabía qué hacer con esa revelación. Era como si su vida, hasta ese momento tan clara, empezara a desenfocarse en los bordes. Pero algo dentro de él, algo muy pequeño, empezó a reconocer que esa mujer humilde no era una intrusa, sino la única persona que había estado ahí para su hijo sin pedir nada a cambio. Alejandro necesitó aire. Sintió que las paredes del despacho, siempre tan ordenadas y silenciosas, se le venían encima como si lo empujaran hacia una verdad que no quería enfrentar. Por primera vez en mucho tiempo,
No caminó hacia la sala de reuniones ni hacia el gimnasio privado donde solía liberar tensión. En cambio, subió las escaleras lentamente, sin un destino claro, sin esa seguridad arrogante con la que solía moverse por su propia casa. Pasó frente a la habitación del bebé y se detuvo sin atreverse a entrar. Escuchó la respiración suave detrás de la puerta. Ese sonido tan frágil y tan necesario despertó en él algo que había estado apagado desde la muerte de su esposa. Un deseo tímido, torpe, casi infantil, el deseo de acercarse. Pero no lo hizo. Bajó la mirada, incapaz de sostener su propia vulnerabilidad, y siguió caminando por el pasillo como si buscara una salida invisible a esa vida que había construido a base de control. Mientras él deambulaba por la mansión, Rosa estaba en el cuarto de lavandería doblando ropa. Lo hacía con la serenidad de quien ha convertido ese acto en una forma de meditar, de procesar el cansancio del día. Cada prenda que doblaba tenía un destino claro: sábanas suaves para la habitación del niño, manteles para el comedor, toallas que siempre parecían nuevas, aunque ella sabía cuánto esfuerzo requería mantenerlas así. Mientras sus manos trabajaban, su mente regresaba una y otra vez al despacho de horas antes. Se preguntaba si había dicho algo indebido, si había cruzado alguna línea, si el patrón interpretaría su honestidad como insolencia. No quería problemas, solo quería que el bebé estuviera bien, que sufriera lo menos posible. Ella sabía, por experiencia, que un niño enfermo no solo necesita medicinas, necesita calma, brazos firmes, voces que no tiemblen cuando todo alrededor parece inestable. Y aunque nadie se lo hubiera pedido, había decidido ofrecerle eso. A mediados de la tarde, cuando la casa estaba más tranquila, la enfermera se acercó a Rosa en la cocina. La encontró acomodando un estante, moviendo frascos y trapos con esa precisión casi maternal que ponía en cada cosa. «Rosa, gracias por hoy», dijo la enfermera, con la voz aún cargada de cansancio. «No sé qué haríamos sin ti». Rosa negó con la cabeza mientras guardaba un frasco. «No diga eso, por favor. Ustedes son las que saben de medicina. Yo solo hago lo que puedo». La enfermera la miró con una mezcla de ternura y admiración. «Lo que tú haces, ninguna cámara lo puede medir». Rosa parpadeó, sorprendida por la frase. «¿Cámaras? El señor Herrera las hizo instalar en toda la casa», susurró la enfermera, como si revelara un secreto. «Creo que está revisando todo». Un escalofrío recorrió la espalda de Rosa, no por miedo a haber hecho algo mal, sino por la sensación de ser observada mientras ofrecía lo que en su corazón consideraba privado. Esa noche, mientras todo el personal cenaba en el comedor de servicio, Rosa comió en silencio. Escuchaba las conversaciones a su alrededor, chismes sobre otros empleados, rumores sobre posibles cambios en la casa, especulaciones sobre por qué el millonario parecía más tenso que de costumbre. Ella no comentó nada. Tenía la extraña sensación de que el dueño la miraba demasiado, no con hostilidad, sino con una especie de inquietud que no sabía descifrar. Cuando terminó de comer, se levantó para continuar con sus tareas, pero el mayordomo se acercó para avisarle que el señor Herrera quería verla más tarde, antes del final del turno. Rosa sintió un vuelco en el estómago. La última vez que la habían llamado, había salido temblando. Se secó las manos en el delantal, respiró hondo y siguió su camino, intentando mantener la calma, aunque su pecho diera señales de tormenta. Al mismo tiempo, Alejandro estaba sentado frente a la ventana de su habitación, mirando el jardín oscuro. El reflejo de su propia figura en el vidrio le resultaba extraño. Un hombre rígido, solo, sentado en una silla demasiado grande para su ánimo. No sabía cómo hablar con Rosa. No sabía cómo agradecerle sin sentirse vulnerable. Y menos aún sabía cómo asumir que él, con todo su dinero, había sido incapaz de darle a su hijo lo que esa mujer humilde le ofrecía sin esfuerzo aparente. Cuando escuchó un leve toque en la puerta, su corazón dio un salto mínimo. El mayordomo anunció que Rosa estaba afuera, esperando instrucciones. Alejandro tragó saliva. No estaba preparado, pero tampoco podía seguir evadiendo la realidad que las cámaras le habían arrojado en la cara. «Que pase», dijo finalmente, con una voz más baja de lo normal. Rosa entró despacio, sosteniendo el delantal como si fuera un escudo. Alejandro la invitó a sentarse, pero ella prefirió quedarse de pie, respetuosa, aunque sus manos nerviosas la delataban. Durante unos segundos, ninguno habló. Los dos parecían atrapados en un silencio que no sabían cómo romper sin que algo importante se fracturara. Alejandro miró a Rosa como si la viera por primera vez, sin la distancia de patrón,
sin la coraza del hombre poderoso. Y esa visión lo desarmó. Era una mujer cansada, sí, pero llena de una fortaleza que él jamás había tenido. Se aclaró la garganta, incapaz de sostener su orgullo por un segundo más. Estuve revisando las grabaciones otra vez. Comenzó, sin saber cómo seguir. Rosa sintió que el corazón le latía tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. Señor, si hice algo que no debía, intentó decir, pero Alejandro levantó una mano para interrumpirla. No, dijo él, no estoy aquí para reclamarle nada. Ella levantó la mirada, sorprendida. Alejandro respiró hondo, buscando palabras que no lo hicieran sentir débil. Solo quería entender algo, continuó. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Rosa frunció suavemente el ceño, sin comprender. ¿Hacer qué, señor? ¿Cómo hace para que mi hijo deje de llorar? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una vulnerabilidad que ambos podían sentir. Alejandro, sin querer, acababa de abrir una puerta que llevaba meses cerrada bajo llave. Rosa tardó unos segundos en responder, porque no esperaba una pregunta tan humana, tan despojada de la dureza habitual del millonario. Bajó los ojos un instante, como buscando las palabras en la memoria de su propia vida, y luego volvió a mirarlo con una sinceridad que no tenía nada de insolente. No es algo que se haga, señor, dijo despacio, es algo que se siente. Alejandro frunció ligeramente el ceño, no en desagrado, sino en desconcierto. Rosa continuó, con la voz suave pero firme. Los bebés no entienden nuestras palabras, pero sienten nuestro miedo, nuestra prisa, nuestro rechazo. Sienten cuando alguien está con ellos de verdad, aunque sea por un minuto. Hizo una pausa y añadió, y sienten cuando alguien no sabe qué hacer con su dolor. Alejandro respiró hondo, como si le costara aceptar la claridad sencilla de esa explicación. ¿Está diciendo que él siente eso de mí? Rosa no respondió enseguida, pero su silencio fue una respuesta suficiente. El millonario desvió la mirada, como si le diera vergüenza que alguien pudiera ver esa parte rota de él. Se frotó las manos, inquieto, como quien necesita que el cuerpo haga algo porque la mente está demasiado expuesta. Yo no sé cómo sostenerlo, admitió por fin, con una honestidad que no recordaba haber usado con nadie en mucho tiempo. Tengo miedo de lastimarlo. Rosa asintió lentamente, con una compasión tan genuina que Alejandro sintió que algo en su interior cedía un poco. Ese miedo no lo hace mal padre, señor, dijo ella en voz baja. Lo hace humano. Él levantó la mirada y encontró en los ojos de Rosa algo que no había visto en meses: comprensión. Nadie en su entorno profesional lo miraba así. Nadie en la casa se atrevía a hacerlo. Y sin embargo, esa mujer humilde le estaba ofreciendo una verdad sencilla que él llevaba demasiado tiempo evitando. Usted no tiene que saberlo todo, añadió ella. A veces basta con estar. Alejandro sintió un nudo en la garganta que no esperaba. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Rosa para poder recuperar un poco de compostura. Cuando murió mi esposa, dijo con dificultad, todo se volvió ruido. No pude acercarme al niño sin sentir que también lo iba a perder. Rosa bajó la cabeza, tocada por la confesión que nunca imaginó escuchar en esa casa llena de muros invisibles. Su hijo no necesita que usted sea fuerte todo el tiempo, respondió ella suavemente. Solo necesita que no se vaya. Alejandro cerró los ojos. Nadie le había hablado así desde que su esposa estaba viva. No con dulzura, no con verdad, no con esa mezcla de respeto y humanidad. Cuando volvió a girarse, había menos dureza en su postura, menos distancia en su mirada. Quiero aprender a sostenerlo, dijo él con una voz casi inaudible, pero no sé por dónde empezar. Rosa lo observó con la misma serenidad con la que había calmado tantas veces al bebé. Se empieza con 1 minuto, señor, respondió. Solo 1. Alejandro frunció el ceño, confundido. ¿1 minuto? Rosa asintió. 1 minuto cerca de él. 1 minuto sin cámaras, sin teléfonos, sin miedo. 1 minuto donde usted solo respire junto a su hijo. El millonario tragó saliva. Le parecía ridículo que algo tan simple le generara tanta ansiedad. Pero también sintió por primera vez que era posible. Que quizá ese abismo entre él y Nicolás tenía un puente pequeño, construido con la paciencia de Rosa y con la voluntad torpe pero sincera que él estaba empezando a recuperar. ¿Y si llora?, preguntó con un hilo de voz. Rosa sonrió con una ternura que no pedía permiso. Entonces usted se queda. Aunque tiemble por dentro, se queda. Aquella frase lo atravesó, porque él sabía perfectamente lo que era quedarse físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Eso había hecho durante meses. Pero quedarse de verdad,
Eso era otra cosa. Alejandro respiró profundamente, como si se preparara para una decisión que llevaba demasiado tiempo aplazando. Luego asintió con la cabeza, más para sí mismo que para Rosa. Quiero intentarlo esta noche. La empleada lo miró con una mezcla de sorpresa y orgullo ajeno. Estaré cerca por si necesita ayuda, dijo, sin quitarle el protagonismo. Pero el primer paso lo da usted. Él asintió de nuevo, agradecido sin atreverse a decir la palabra gracias. Todavía no. Pero Rosa entendió el gesto. Esa noche, la mansión estaba más silenciosa que nunca. Parecía contener la respiración, como si las paredes mismas supieran que algo importante iba a ocurrir. Alejandro caminó hacia la habitación del bebé, con pasos lentos, casi ceremoniales, como quien se acerca a una verdad que lo intimida. La cámara en la esquina seguía grabando, pero él no la miró. Por primera vez desde que la instaló, no quería ser espectador. Quería ser padre. Al llegar a la habitación, abrió la puerta con cuidado. Nicolás estaba despierto, moviendo las manos en el aire, inquieto, buscando algo que no sabía nombrar. Alejandro sintió el viejo miedo recorrerle el cuerpo, pero esta vez no retrocedió. Entró, cerró la puerta detrás de él y dio el primer paso hacia su hijo. Rosa desde el pasillo escuchó el leve crujido del piso. No se acercó a la cámara. Solo sonrió con la esperanza quieta de quien sabe que a veces los milagros no hacen ruido. Alejandro avanzó hasta la cuna con el corazón golpeándole el pecho, como si cada paso fuera un desafío que llevaba meses evitando. Sus manos temblaban, algo que él jamás habría permitido que nadie viera en un entorno de negocios. Pero ahí, frente a ese bebé pequeño que llevaba su apellido y el recuerdo de la mujer que había amado, no podía fingir seguridad. Nicolás lo miró con esos ojos tan abiertos, tan llenos de una curiosidad vulnerable, que Alejandro sintió que algo dentro de sí se aflojaba. No era rechazo, no era miedo por parte del niño, era una pregunta silenciosa, como si su propio hijo lo invitara a acercarse, a quedarse, a intentar. Alejandro alzó una mano con torpeza, dudando, y rozó la manta que cubría las piernas del bebé. El simple contacto le produjo un estremecimiento inesperado. Había olvidado lo suave que era la piel de un niño, lo pequeño que se veía el mundo desde una cuna. Por un largo momento no se atrevió a hacer más. Respiró hondo, repitiéndose las palabras de Rosa. 1 minuto, solo 1 minuto. El bebé volvió a mover las manos, buscando algo, como quien tantea un espacio sin mapas. Alejandro acercó un dedo, inseguro, y Nicolás lo agarró con sorprendente fuerza. El gesto lo desarmó por completo. No había juicio en esa diminuta mano, solo necesidad. Una necesidad que él había temido enfrentar, pero que ahora lo tocaba físicamente, sin dejarle espacio para huir. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó, pero que ardieron de un modo vergonzosamente liberador. Y por primera vez desde que su esposa murió, Alejandro sintió que todavía había algo en él que podía dar. Temblando, deslizó el brazo por debajo del cuerpo del niño, intentando levantarlo. El miedo lo paralizó un instante. ¿Y si se le caía? ¿Y si lo sostenía mal? ¿Y si lo hacía llorar más? Pero Nicolás dejó escapar un sonido suave, casi un quejido de aceptación, y se acomodó contra el antebrazo de su padre. Alejandro alzó al bebé torpemente, como quien sostiene algo sagrado y frágil a la vez. Su respiración se aceleró, las manos sudaban, y sin embargo, estaba ahí. Estaba haciéndolo. El niño apoyó la mejilla en su pecho, y ese contacto sencillo, cálido, tan humano, lo atravesó con más fuerza que cualquier golpe emocional que hubiera recibido antes. Cerró los ojos unos segundos, dejando que ese pequeño peso se volviera su ancla en un mar que había evitado navegar. Desde el pasillo, Rosa escuchó el silencio, un silencio distinto, un silencio que no traía llanto ni quejidos, sino un sosiego nuevo, torpe, imperfecto, pero real. Se llevó una mano al pecho y respiró hondo. No necesitaba ver nada para saber que dentro de esa habitación estaba ocurriendo algo que no cabía en ninguna cámara. Ella no era la protagonista de ese momento. Nunca había querido serlo. Había hecho lo que sabía hacer: sostener, acompañar, prestar brazos cuando otros no podían. Y ahora, por primera vez, el niño encontraba ese mismo sostén en su propio padre. Ese pensamiento la llenó de una emoción profunda, el tipo de emoción que pocas veces se muestra, pero que marca para siempre. Dentro de la habitación, Alejandro comenzó a mecer al niño sin darse cuenta. No seguía ningún ritmo aprendido, solo el instinto recién despertado de un hombre que estaba descubriendo, demasiado tarde pero no del todo, cómo se siente habitar su propia paternidad.
Nicolás respiró más despacio, en un patrón que Alejandro reconoció de las veces que había visto a Rosa hacerlo. Sin miedo, se dijo, 1 minuto. Ese minuto se alargó, se volvió 2, 3. Cuando el bebé se quedó profundamente dormido, Alejandro sintió una mezcla de alivio, orgullo y algo parecido a la esperanza. Lo colocó en la cuna con una delicadeza que no sabía que tenía. Lo observó dormir, sintiendo que la habitación entera había cambiado de significado. Se quedó allí de pie, en silencio, sin saber cuánto tiempo había pasado. Tenía la sensación de que si se movía demasiado rápido, iba a romper algo invisible que acababa de formarse entre él y su hijo. La cámara seguía grabando, pero esa imagen ya no tenía poder sobre él. Esa noche no quería ver la historia desde afuera. La estaba viviendo desde adentro. Alejandro se inclinó, acarició con torpeza la frente del niño y susurró algo que nunca antes se había atrevido a decir. «Voy a quedarme, hijo. No voy a dejarte solo». La frase salió rota, insegura, pero verdadera. Más verdadera que cualquier promesa firmada, más valiosa que cualquier cheque. Cuando salió de la habitación, se encontró con Rosa en el pasillo, discreta, sin acercarse demasiado como siempre. Alejandro no sabía qué decirle. Tampoco sabía cómo agradecerle por algo que había cambiado el rumbo de su vida, y aún así, algo en él lo empujó a hablar. «Gracias», dijo al fin, con una voz que ya no sonaba a orden, sino a hombre. Rosa bajó la mirada, emocionada pero respetuosa. «No me dé las gracias a mí, señor. Déselas a su hijo, por recibirlo». Alejandro la miró y por primera vez entendió lo que realmente había estado viendo en esas cámaras. No era negligencia, no era manipulación, era amor. Amor humilde, silencioso, el tipo de amor que sostiene vidas cuando todo alrededor parece derrumbarse. Y supo, con una claridad que lo estremeció, que esa mujer había salvado a su hijo y también a él. Esa noche, la mansión no fue solo un lugar de lujo, fue un hogar. Fin. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte y dejar tu apoyo. Tu ayuda para que lleguemos a los 1000 suscriptores es esencial para seguir compartiendo relatos que tocan el corazón.